escucháis? Es Oír y Callar. En Ñe Radio. Hola a todas y a todos, aquí estamos una semana más en un tiempo de música clásica que tenemos aquí en Ñe Radio. Este tiempo y sugerencias de música clásica semanal se llama Oír y Callar. Y aquí estamos los de siempre, Julia en la mesa de sonido, Fernando en el micrófono, dispuestos a ofreceros una nueva sugerencia de música clásica y a que disfrutéis y a disfrutar también nosotros con la audición de las músicas que os vamos a proponer. Empezamos, por tanto, como siempre, con la música escrita por mujeres. Y la mujer que vamos a presentar en el día de hoy es una mujer de nombre italiano, aunque en realidad fue inglesa. Su nombre, como decíamos, es Elisabetta de Gambarini. ¿Verdad que suena italiano? Pues no, era inglesa. Elisabetta de Gambarini nació el 7 de septiembre de 1730 y vivió hasta 1765, es decir, es uno de esos ejemplos de músicas que vivieron muy pocos años pero tuvo una gran actividad. Su música la podríamos encuadrar dentro de lo que llamaríamos el mundo clásico o el barroco tardío, ¿no? También estamos en ese principios, casi mediados del siglo XVIII y que hay esa evolución estilística desde la música barroca hasta hacia la música clásica. Fue compositora, también cantante de registro de mezzo-soprano, también tocaba el órgano, clavecinista, pianista también, directora de orquesta y pintora. Logró ser conocida como una artista musical completa, actuando y componiendo para una variedad de instrumentos y sobre todo para la voz. Sus composiciones reflejaban el trabajo vocal en lugar de referirse exclusivamente a patrones instrumentales, y esto lo vamos a oír un poco más adelante. Tenemos que decir que fue la primera compositora de Gran Bretaña que publicó una colección de música para teclado. Hay que decir que, como habíamos recordado antes, murió en 1765 y posiblemente el motivo de la muerte de esta mujer fuese el parto que tuvo de su primer hijo, pero esto no se sabe con certeza. No hay datos claros sobre todo esto, lo único que sí que se sabe claro es que falleció en ese momento. Tampoco hay una información específica sobre la educación musical de Elisabetta de Gambarini. No sabemos cómo empezó a estudiar, cuáles fueron sus primeros maestros y cómo se empezó a desarrollar. Sí que podemos sospechar que uno de sus maestros, ya en su época un poco más madura, fue Francesco de Geminiani, que era un famoso compositor barroco. La participación de las mujeres, y esto lo que voy a leer es un poco un texto de la época del siglo XVIII y que nos puede dar una idea de cómo la sociedad de aquella época empezaba a integrar la presencia de la mujer dentro del mundo de la música. Y bueno, es un texto que me parece significativo, ¿no? Porque es como justificar el hecho de que las mujeres entraran a formar parte de la actividad musical, ¿no? Y las razones que se daban en aquella época para permitir, vamos a decirlo así, ¿no? Entre comillas, para permitirle el paso a las mujeres dentro del mundo de la música. Y os voy a leer. La participación de las mujeres en la creación musical comenzó a crecer en el siglo XVIII. Muchas mujeres involucradas en la música eran mujeres nobles o pertenecían a familias de otros músicos. Se sabe que durante el periodo clásico el número de mujeres involucradas en la producción musical aumentó significativamente debido a la popularidad de cantar y tocar al piano, y también porque la clase media estaba creciendo.
La música se consideraba un logro social para las mujeres, reflejaba la categoría de la familia, llenaba el tiempo libre, alejaba a éstas del aburrimiento y en el caso de las mujeres más jóvenes era una ventaja para conseguir marido. Bueno, como veis, el texto no tiene desperdicio, ¿verdad? Es como darle vueltas a algo que es evidente, ¿no? Las mujeres empezaron a despertar al mundo de la música, empezaron a demostrar sus habilidades como cualquier otra persona y, sin embargo, pues había todavía quien en esta sociedad necesitaba buscar una excusa y necesitaba buscar un encaje para permitir, vuelvo a poner entre comillas el palabra, para permitir que las mujeres se acercaran al mundo de la música sin menoscabar la moral de la sociedad, ¿no? Bueno, hay que decir que desde luego esto pasó no solamente con Elisabetta de Gambarini, sino con otras muchas mujeres que también hemos relatado en esta serie de programas que estamos haciendo, ¿no? Que en la época clásica empezaron a entrar en el mundo de la música y destacaron como cualquier persona en las que tenían el talento, ¿no? De destacar pues con sus actuaciones tanto en conciertos en directo como con sus composiciones. Hay que señalar que el clave y el laúd eran quizá los instrumentos que más de una forma más mayoritaria empezaron a tocar las mujeres, ¿no? Quizá, bueno, pues por las condiciones que se les daban de acompañamiento de la voz, etcétera, ¿no? Y los instrumentos de cuerda quizá eran más difíciles o más incómodos de tocar para ellas. Y como también leíamos en ese texto que os he señalado al principio, ¿no? Si continuamos leyendo, una de las excusas que dan en aquella época para que las mujeres no tocasen los instrumentos de cuerda era la incomodidad anatómica que suponía para ellas el tocar instrumentos grandes, ¿no? Como la viola de gamba o instrumentos parecidos. Bueno, y ya sin más palabras, pues nos vamos a centrar en empezar a escuchar músicas de Elisabetta de Gambarini. Como habíamos dicho, Elisabetta de Gambarini era la primera mujer en Gran Bretaña que publicó una colección de piezas para clave. Para teclado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es oír un ejemplo de este Opus 2 de Elisabetta de Gambarini, en el que hay una misma pieza que primero esa pieza está desarrollada como canto con acompañamiento del clave y después los mismos temas de esa canción son tocadas solamente con el clave. Pues vamos a ello.
esta multidisciplinar mujer empezó su carrera musical muy pronto, ¿no? Como habíamos dicho, que además de que dominó muchos aspectos de la música, a los 16 años empezó destacando cantando en un oratorio de Händel, ¿no? En 1746. Esto nos hace suponer que la relación con Händel fue buena y fue real, porque no solamente cantó un oratorio, sino que luego pasó a cantar más, ¿no? Entonces, por ejemplo, participó en Judas Macabeo, participó en Sansón, en fin, participó en varios oratorios de Händel y todo aquello con éxito. Luego también hemos sabido que Händel era uno de los suscriptores de su música, ¿no? En 1748 la reputación de Elisabetta de Gambarini fue creciendo y esto le llevó a promover y a realizar propios conciertos benéficos, donde ella tocaba ya composiciones propias para el órgano. Y que esto le hizo también ir creciendo cada vez más su fama y su desarrollo dentro del mundo público de la música, ¿no? Así que, bueno, pues Elisabetta de Gambarini, además de publicar estas canciones que hemos oído un ejemplo de ellas, pues continuó publicando lo que ella llamaba lecciones para el clave, que estaban compuestas a propósito de canciones italianas e inglesas, y que en un primer momento estaban dedicadas al príncipe de Gales, pero no se conformó con esto, ¿no? Siguió componiendo música inspirada en estos mismos temas, ¿no? En estas canciones italianas e inglesas, y también fue introduciendo poco a poco no solamente claves, sino también instrumentos de viento, pues la flauta alemana, etcétera, ¿no? Así que, bueno, pues fue creciendo de una forma muy rápida y muy exitosa. Ahora lo que vamos a oír a continuación es una música ya no para claves, sino para piano, porque también empezó a desarrollarse con el instrumento piano, que empezaba también a tener mucho éxito entre los músicos de la época. Vamos a oír en concreto un tamborín para piano solo. Elisabetta de Gambarini también consiguió, o intentó al menos, formar parte de los músicos de la corte. Y en aquella época, como siendo mujer, como era, pues no es que le costó mucho, es que no lo pudo conseguir, porque, bueno, pues por su naturaleza se le cerró el paso en esa aventura. Pero ella no se desanimó, ella siguió con sus avances, siguió con su evolución de la música, siguió publicando cosas, siguió presentando muchísimos conciertos que los hacía de forma benéfica, donde ella tocaba el órgano, el clave, el piano, y donde también intervenía como cantante. O sea que ya en esta última parte de su vida tanto se ofrecía a cantar, a tocar y a hacer cosas benéficas con música de otros como con música propia. Lo que tenemos que lamentar es que al mismo tiempo que no sabemos gran cosa sobre su vida, porque como ya veis lo que os he contado son pequeños detalles, pero no sabemos demasiado sobre su vida, pues también sabemos que todas estas cosas que compuso no están del todo publicadas, no hay mucha música investigada sobre todas estas obras que sabemos que compuso y que tocaba, pero no están editadas, no hay una gran labor de difusión de esta música, que como vemos es una música de calidad. Así que, bueno, pues una vez más tenemos que animar a estas personas que investigan, ¿no? Musicológicamente los músicos de la época, a que saquen del cajón donde seguramente están todavía guardadas algunas compositoras de esta excelente Elisabetta de Gambarini, y podamos conocer alguna de sus músicas. Bueno, ya para despedirnos de la música de Gambarini, pues vamos a oír una sonata para piano en 3 movimientos, que son vivace, siciliana y spiritoso assai.
Y continuamos con nuestro programa y una vez hecho este primer repaso por la figura de Elisabetta de Gambarini, vamos a continuar un poco en la misma época, en el mismo estilo, aunque unos años un poco antes. Vamos a seguir en la época barroca, ya no en el barroco tardío, como habíamos dicho de Elisabetta de Gambarini, sino que nos vamos a ir más centradamente al barroco. Y nos vamos a ir, como no podía ser de otra forma, a rendirle tributo al padre de la música. Vamos a oír música de Johann Sebastian Bach y concretamente nos vamos a centrar en la música para teclado de Bach. Pero es que a la hora de elegir la música para teclado de Bach hay muchas músicas para teclado que nos llaman la atención, ¿no? Las suites inglesas, las francesas, las variaciones de Goldberg, las invenciones a dos, a tres voces, toda la obra para órgano, en fin, hay muchísima música para teclado. Así que nos hemos centrado un poco y nos vamos a dedicar al clave bien temperado. El clave bien temperado se trata de uno de los monumentos de la música para teclado en la historia de la música, ya no solamente en la música de Bach, sino de toda la historia de la música. Y esto es mucho decir, quizá, pero es que es así, no lo podemos decir de otra forma. En los primeros momentos podríamos circunscribir la época en la que se escribió el clave bien temperado a una serie de ejercicios que Bach fue componiendo con fines primordialmente didácticos. Para enseñar a los alumnos que tenía, incluso a sus propios hijos, pues para enseñarles a tocar el clave y no solamente a tocar el clave, sino que con esta misma forma de aprender a tocar el clave también se les enseñaba a componer. Esto lo empezó a hacer Johann Sebastian Bach pues en torno al año de 1722, más o menos, ¿no? Y lo que fue haciendo fue pues completar una serie de colección de preludios y fugas en todos los tonos y semitonos. Y esto fue el título que una vez que recopiló todos estos ejercicios que fue haciendo, pues los recopiló todos en un solo libro y este es el título que voy a leer, que os voy a leer porque es curioso, ¿no? Además de que es muy largo, es curioso, ¿no? Se llama Colección de preludios y fugas en todos los tonos y semitonos, tanto para la tercera mayor de do, re, mi, como la tercera menor de re, mi, fa, para el uso y aprovechamiento de los jóvenes músicos deseosos de aprender, así como para la diversión de aquellos que ya son expertos. Se acaba el título. Bueno, ya veis que bueno, no tenía ningún problema en explicar en el título de qué iba toda la obra, ¿no? De esta manera encabezó la colección completa de sus preludios y fugas en todos los tonos mayores y menores, es decir, preludio y fuga en do mayor, después preludio y fuga en do menor, después preludio y fuga en do sostenido mayor, después preludio y fuga en do sostenido menor, después en re mayor, en fin, y así toda la gama cromática de la escala, que son 12 tonos, ¿no? Bueno, pues como son preludios y fugas, son dos obras en todos los tonos, pues completó los 24 preludios en toda la gama de tonos mayores y menores, y como digo, y dos obras en cada uno, tanto preludio como fuga. Bueno, tanto éxito tuvo la publicación de estos preludios y fugas que posteriormente, y tras haber recibido quizá alguna crítica incluida de alumnos suyos, porque estos alumnos, fijaros que se atrevieron a criticar a Bach diciendo que, bueno, que a lo mejor era un poco arcaico, que no estaba al día, que no estaba en la moda, que eran músicas muy antiguas. Bueno, pues a pesar de eso, ¿y qué es lo que hizo Johann Sebastian Bach? Pues compuso un segundo cuaderno de preludios y fugas, otra vez en todos los tonos, en do menor, en do sostenido mayor, en do sostenido menor, en re mayor, en re menor, en fin, etcétera. Todos los tonos, compuso un segundo cuaderno de todos preludios y fugas, pero ya de una forma un poco más compleja y compositivamente más elaborado, ¿no? No, parece que no le sentó bien aquellas críticas que le hicieron, ¿no? Y en torno al año 1738-1740 compuso este segundo cuaderno de preludios y fugas en todos los tonos. Bueno, a estos dos cuadernos que ya he relatado, a esto se le llama el clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. Y bueno, y según os voy contando algunas cosas más sobre esta obra, lo que vamos a hacer es ir escuchando estas piezas. No lo vamos a oír todo, no os asustéis, porque la audición de todos los preludios y fugas en todos los tonos nos iríamos a un programa de más de 2 horas, ¿no? Así que he hecho una selección de algunas de las tonalidades en las que compuso estos preludios y fugas que nos van a servir como, bueno, como un ejemplo más que notable de en qué consiste esta obra, ¿no? Así que, bueno, para empezar y antes de seguir contando más cosas, vamos a oír el preludio número 1 en do mayor.
Este preludio, como habéis oído, seguramente os habrá resultado familiar y muy conocido, ¿no? Porque es un preludio que se ha tocado mucho, se utiliza en muchas ocasiones y realmente es que es un preludio muy facilito de tocar, ¿no? Como habéis visto, son notas muy sencillas, que va todo muy limpio, ¿no? Y es uno de los preludios que se utilizan para el aprendizaje porque además de ser muy bonito de escuchar, es muy fácil de tocar, ¿no? Bueno, ahora a continuación vamos a oír que va acompañando al mismo preludio la fuga en do mayor, ¿no? Si nos queremos acordar un poco de lo que explicamos en alguna ocasión sobre la fuga es una forma musical en la cual la entrada de las voces es escalonada, ¿no? Entonces, bueno, si prestamos un poco de atención vamos a oír perfectamente cómo el tema principal de la fuga, lo vamos a oír cómo entra una y otra vez en las diferentes voces. Una vez es más aguda, otra vez es más grave. Así que, bueno, vamos a oírlo. Oído este primer preludio y fuga en do mayor, ahora vamos a explicar un poco el título de esta obra, ¿no? que le hemos dado en llamar El clave bien temperado. Y es que la palabra temperado tenemos que hacerla señalar en el sentido de que se trata de una toma de posición por parte de Bach ante las divergencias que existían aún en la época en lo que se llamaba la afinación de los instrumentos. Hoy no tenemos dudas de cómo funciona la escala musical, su afinación, los grados, los escalones que la forman y el lugar que ocupa cada uno de estos grados dentro de la escala. Es decir, cómo se transita por ellos, las leyes físicas que lo gobiernan, y así podemos hablar de los modos mayores, menores, del grado de dominante, de subdominante, de la sensible, etcétera, ¿no? Y de hecho, la práctica totalidad de los instrumentos que se utilizan hoy en día, incluidos los electrónicos, incluidas la afinación de las orquestas, incluida la voz humana, la hacemos por el sistema temperado. ¿Este sistema temperado qué significa? Bueno, pues es dividir la escala musical de una octava a otra, es decir, de una nota del mismo nombre a la misma nota, pero una octava más arriba, es decir, más aguda. Esta escala musical la dividimos en 12 semitonos iguales. Es decir, que hay que subir desde el do en una escala hasta el do de la siguiente escala. Hay que subir 12 escalones exactamente igual. Estos 12 escalones, ¿cuáles son? Pues el do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, etcétera, ¿no? Así hasta llegar otra vez al do. Estos 12 escalones son iguales y esto es lo que llamamos el sistema temperado, ¿no? La modulación entre los tonos de esta misma escala se hace sin problema. Y todo ello está en contraposición a las escalas que se utilizaban en la época renacentista y al principio del barroco, que eran las escalas que se denominamos pitagóricas, y que la escala entonces se dividía en 12 partes desiguales, ¿no? Nosotros la hacemos en 12 partes iguales, pero entonces lo hacían en partes desiguales y que matemáticamente se correspondían con la regla de 3 medios.
Bueno, esto ahora no vamos a explicar concretamente en qué se dividía, o sea, cómo se organizaba la escala pitagórica, pero lo que hacía, lo que imposibilitaba era la transición entre los diferentes tonos dentro de la escala, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, cuando se tocaba un instrumento determinado con un tipo de escala pitagórica, había que afinar las cuerdas de una manera, pero si luego se tocaba una obra diferente que estaba escrita en otra escala pitagórica, había que afinarlo de otra manera, ¿no? Con lo cual, pues la dificultad era notable, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Bach? Pues dijo, bueno, pues yo voy a optar por el sistema temperado, que era la división igual de la escala en 12 semitonos, y la transición entre unos tonos y otros se podía hacer perfectamente, ¿no? Y para ejemplificar todo ello, pues no se le ocurrió otra cosa que componer esta magna obra para teclado, que consistía en eso, ¿no? En un preludio y fuga en todos los tonos y semitonos, sin tener que desafinar el instrumento, es decir, sin tener que afinar el instrumento cada vez que cambiaba de tono, ¿no? Los podía tocar sin ningún problema, ¿no? Podemos afirmar que en los años que vivía Bach los músicos experimentaron entre ambas formas de afinación, ¿no? Y esta obra de Bach lo que pudo ser fue, bueno, pues una piedra en el camino de esta disputa o de esta divergencia que existía entre los músicos, y sentó las bases de lo que sería la afinación temperada, que es la que a día de hoy seguimos utilizando, ¿no? Así que, bueno, tuvo no solamente éxito en la época, sino que hoy seguimos refrendando ese éxito de quien llamamos el padre de la música, ¿no? De Johann Sebastian Bach. Bueno, vamos a continuar escuchando música y vamos a oír ahora el preludio y fuga en do menor. Así que vamos a empezar por el preludio en do menor. Hemos podido comprobar cómo este segundo preludio ya no es tan fácil como el primero, ¿no? Ha subido un poquito de dificultad, ¿no? Estos preludios también están organizados en orden de dificultad. Bueno, pues ahora a continuación vamos a escuchar la fuga en do menor y también vamos a estar atentos a la entrada de todas esas voces.
Vamos a seguir con la explicación del título y vamos a interpretar la otra palabra que forma parte del clave, bien temperado. Ya sabemos lo que significa temperado, ahora vamos con la palabra clave. Y esto es una referencia, no a o sea, más que una referencia, es una aproximación, más que una determinación exacta de con qué instrumento había de tocarla, ¿no? Esto lo hemos comentado también en otras obras de Bach, ¿no? Por ejemplo, en el arte de la fuga, en la que la música de Bach tiene una arquitectura tan perfecta que funciona bien con cualquier instrumento que esté afinado. Así que la palabra clave no tenemos que limitarla al instrumento que tenemos en la cabeza, ¿no? El clavecín o el clavicordio, sino más bien a un instrumento de teclado, cualquiera de ellos. Así que esta obra la podemos oír sobre todo interpretada en el clavecín, o en el que llamamos clave, ¿no? Coloquialmente. También la podemos interpretar tocada al piano, aunque Bach no conoció mucho el piano, aunque sí tocó alguno, pero bueno, no los tocó mucho. Y de hecho vamos a oír ejemplos de esta obra del clave bien temperado tocada al piano, ¿no? Todas las obras que vamos a oír del segundo de los cuadernos las vamos a oír al piano, ¿no? Ahora estamos oyendo del primero, que es al clave, ¿no? Y también en menor medida también se ha interpretado con el órgano, pero hoy en día lo podríamos interpretar con sintetizadores, en fin, con cualquier instrumento de teclado que esté afinado. Esta obra va a sonar perfectamente bien y sin ningún problema, ¿no? Va a funcionar, como se suele decir, va a funcionar perfectamente. El espíritu de Bach no tenemos que olvidarlo, que tenía un carácter religioso, ¿no? Y esto es como un paréntesis que hacemos en todo esto, ¿no? Y es el sentido metafísico de su música, ¿no? Tenemos que entender que la religiosidad de Bach estaba centrada en la cruz y así podemos hacer una analogía entre los dos ejes que vertebran la música de Bach, ¿no? Que podían ser la cruz de Bach, ¿no? La melodía, que es el contrapunto, y la armonía, que es el elemento vertical de la música de Bach. Bueno, todo esto vamos a incorporarlo a nuestra sabiduría y a continuación vamos a seguir escuchando música de Bach y ahora le toca el turno al preludio y fuga en re mayor. Vamos a oír en primera medida el preludio. A continuación, su compañera, la fuga en re mayor.
Ya sabemos qué es lo que significa el título de la obra que estamos oyendo, ¿no? El clave bien temperado. Ahora, pues vamos a hacer una referencia a las fechas en las que fue compuesto. Como mucho de la música de Bach, ninguno de los volúmenes de este clave bien temperado fueron publicados en vida de Juan Sebastián Bach. Y también, como mucha de su música, se conoce la fecha en la que fueron compilados, fueron recolectados, por decirlo así, ¿no? Porque Bach fue componiendo estos preludios y fugas y después, en un momento dado, los juntó en un solo cuaderno, ¿no? Pero lo que no tenemos, de lo que no tenemos duda es que esta primera compilación Bach la hizo, como ya me parece que anuncié al principio del programa, en 1722. Y luego fue unos años más tarde, en 1738-1740, cuando se decidió hacer la compilación del segundo de los cuadernos de este clave bien temperado. De lo que sí que tenemos certeza en las fechas es de la edición en imprenta de la primera vez que se editó esto, que fue en 1801. También hemos de recordar de una forma clara también que este tipo de colecciones o este tipo de partituras de Bach se fueron difundiendo entre los músicos de la época pues a través de copias, ¿no? De copias hechas a mano, ¿no? Así que tenemos que decir que desde 1722, que empezó a circular este clave bien temperado, hasta 1800, esos 80 años que pasaron, pues hubo músicos que conocieron esta música y que conocieron estas obras y que la tocaron, pero a través de copias manuscritas, ¿no? Estas copias manuscritas que circularon, pues lógicamente estaba en manos de músicos que apreciaban este tipo de música y que la consideraban de mucha calidad. Si recordamos, entre uno de los músicos que tuvieron copias de este clave bien temperado en su mano, que lo contamos cuando hablamos sobre la figura de Beethoven, pues este era uno de ellos, ¿no? Beethoven tuvo una de esas copias en sus manos, no solamente la tuvo, sino que la tocó, la aprendió a tocar el piano con esta música y aprendió a enamorarse de la música de Bach, ¿no? Beethoven era un gran enamorado de la música de Bach y entonces este clave bien temperado no solamente lo tocó él para aprender a tocar y a aprender a componer, sino que lo difundió y lo hizo tocar en casi todos sus conciertos de juventud. Pues Beethoven tocó este clave bien temperado y así, de esta forma, Bach fue conocido a través de las manos de Beethoven, no solamente en su ciudad natal, en Bonn, ¿no? En la ciudad natal de Beethoven, sino que cuando Bach fue a Viena y también fue tocando y fue siendo reconocido como pianista, pues este clave bien temperado pues empezó a sonar en los oídos de los vieneses de las manos de Beethoven, ¿no? Bueno, pues es la forma en la que se daba a conocer este tipo de músicas. Bueno, vamos a continuar escuchando preludios y fugas de este clave bien temperado y vamos ahora al siguiente que he seleccionado, que es el preludio en mi menor.
A continuación toca escuchar la fuga en mi menor. Bueno, sabemos desde luego que este clave bien temperado lo podríamos considerar, además de una excelente obra y una obra muy educativa, por decirlo así, ¿no? Para los estudiantes de piano y de clave. Podríamos considerar como una gran obra, y la podríamos incluso enmarcar como su tratado de composición, ¿no? Porque aquí Bach lo que desarrollaba era, bueno, pues todas estas técnicas que él exigía a sus alumnos, ¿no? Sabemos desde luego que la actitud de Bach como profesor, sabemos de ella por el comentario de sus alumnos, porque él, Juan Sebastián Bach, no dejó ni una sola palabra escrita en cuanto a que su música o sus preludios o sus fugas eran un tratado para que o una serie de ejercicios para que sus alumnos aprendieran. Él las presentaba como obras perfectamente acabadas y terminadas, ¿no? Así que, bueno, pues podemos entender que esta recolección de los preludios y fugas en el clave bien temperado la podríamos entender como un tratado de composición, un tratado más de composición, ¿no? Que tenemos ahí firmado por Juan Sebastián Bach. Bueno, y hemos hecho este repaso ya por preludios y fugas en las tonalidades de do mayor, do menor, re mayor y mi menor. Bueno, como he dicho antes, no vamos a seguir por todas las tonalidades porque esto se haría muy largo, ¿no? Aunque muy delicioso de oír, pero sería demasiado largo, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, en estas mismas tonalidades que hemos oído, las preludios y fugas del primer cuaderno del clave bien temperado, vamos a oír las mismas tonalidades, preludios y fugas, pero del segundo cuaderno. Y en este caso no lo vamos a oír interpretado al clave, sino interpretado al piano. Vamos a empezar en el mismo orden y entonces pues os voy a ir presentando cada una de las piezas. Antes os voy a decir un detalle curioso, ¿no? Y es que el preludio y fuga en do mayor del segundo cuaderno del clave bien temperado y interpretado al piano, y además en esta versión que vamos a escuchar ahora, esta obra fue incluida en un disco que se lanzó en la nave Voyager 2, esta nave espacial que fue lanzada por la NASA allá en los años 70 del pasado siglo y que es una de las investigaciones de la NASA que están realizando investigaciones y búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? Ahora sabemos que esta nave hace ya bastantes años atravesó los límites del sistema solar y sigue viajando y sigue enviándonos información. Bueno, pues en esta nave se metieron varias cosas, ¿no? Como cápsulas del tiempo, ¿no? Por decirlo así, como muestras de nuestra civilización, ¿no? De nuestra cultura y de nuestra civilización. Bueno, entre una de esas muestras se metió esta obra, ¿no? El preludio y fuga en do mayor del segundo segundo libro del clave bien temperado de Bach.
Como vemos, en este segundo cuaderno del clave bien temperado, el índice de dificultad también empieza de menos a más, ¿no? Así que el primero de los preludios, que es en do mayor, es facilito, ¿no? Como hemos oído, es una música también muy limpia, muy fácil, muy asequible para aprender a tocar. Y luego, pues según van aumentando la dificultad, pues es cuando vamos pasando por los escalones sucesivos hasta llegar al máximo de dificultad, ¿no? Bueno, vamos a seguir con este do mayor y ahora vamos a oír la fuga. Seguimos por el mismo orden que habíamos hecho con el primer libro y en el segundo, también ahora interpretado para piano, oímos el preludio número 2 en do menor. El ascenso de dificultad en los preludios es evidente, ¿no? En este preludio que hemos escuchado. Bueno, pues turno ahora para la fuga en do menor.
como no hay norma sin excepción, pues aquí también lo vamos a hacer. Os he dicho antes que íbamos a oír los mismos preludios y fugas del cuaderno 1 y del cuaderno 2 interpretados en clave y piano. Pero en este caso, que ahora le tocaría el turno al preludio y fuga en re mayor, pues vamos a hacer una excepción y no lo vamos a oír en la versión de piano. Y no es que no lo quiera no es que no quiera que lo oigáis, es que resulta que la fuga en re mayor del segundo cuaderno del clave temperado, interpretada al piano, eso ya lo oímos en otro programa anterior. Si recordamos, cuando explicábamos la quinta sinfonía de Beethoven, la fuga de este segundo cuaderno del clave temperado en re mayor, pues fue una de las piezas que Beethoven utilizó como inspiración para el tema del destino en la quinta sinfonía que compuso. Así que, como esa fuga ya la hemos oído, pues ahora me permito la libertad de saltarme este preludio y fuga en re mayor y vamos a oír el preludio en si bemol mayor. Ahora el turno de la fuga en si bemol mayor.
y ahora retomamos el orden que habíamos abandonado del primer cuaderno y volvemos sobre la última de las tonalidades seleccionadas, el preludio en mi menor. Y acabando con esta selección que hemos hecho del clave bien temperado, pues vamos a escuchar la fuga en mi menor del segundo cuaderno.
Es evidente que el clave bien temperado ha sido una obra de gran influencia para todos los compositores posteriores, ¿no? Ya hemos relatado la veneración que sentía Beethoven por esta obra y de ahora, a partir de ahora, el final del programa se lo vamos a dedicar también a una serie de preludios escritos por otros compositores que lo que han hecho ha sido emular un poco lo mismo que hizo Juan Sebastián Bach con esto de escribir preludios en todas las series, en toda la serie cromáticas de tonalidades, ¿no? Así que, bueno, sin enrollarnos demasiado más, como un ejemplo de lo que la música romántica ha hecho emulando este clave bien temperado, pues nos vamos a ir hacia Chopin, que lo que hizo fue componer una agrupación de preludios al estilo del clave bien temperado, lo único que Chopin lo hizo por el círculo de quintas, es decir, Bach lo hizo por la escala cromática, ¿no? Empezó do menor, do sostenido, después re, etcétera, ¿no? Y Chopin lo hizo por el círculo de quintas, es decir, empezó en do, después saltó a sol, después a re, después a la, después a mi, etcétera, ¿no? Siguiendo todo el círculo de quintas hasta completar toda la escala. Así que vamos a escuchar el preludio opus 28 número 16 en si bemol menor de Chopin. Rachmaninoff también compuso una serie de preludios emulando todo esto del clave bien temperado. Lo único que Rachmaninoff los organizó de una forma más anárquica, ¿no? E hizo diferentes colecciones de diferentes preludios que, completándolas todas, forman la escala cromática. Pero bueno, él lo hizo seguramente por motivos editoriales y económicos, pues los hizo conjuntándolos de una manera diferente. Así que ahora vamos a escuchar de una colección de 10 preludios, que es el opus 23 de Rachmaninoff, vamos a oír el número 5 en sol menor.
El compositor francés Claude Debussy también se sumó a esta forma de escribir preludios para piano para homenajear esta obra. Lo que pasa es que, como Debussy era un poco raro, como ya comentamos en su día, pues en vez de homenajear el clave bien temperado, lo que Debussy hizo fue homenajear los preludios que Chopin hizo para homenajear el clave bien temperado. Bueno, pues cada uno lo hace como mejor le parece, ¿no? Y bueno, pues también compuso una serie de preludios, pero con esta misma intención. También Debussy explícitamente dijo que no pensaba completar la serie de tonalidades, o sea, no le hacía falta completarlo todo y desde luego no lo hizo. No escribió preludios en todas las tonalidades mayores y menores, ¿no? Simplemente escribió los que les pareció bien. Y además, específicamente, él dijo que estos preludios que él compuso eran un viaje imaginario en la mente del intérprete. Y textualmente dijo, y abro comillas, quien no tiene dinero para viajar lo ha de hacer con la imaginación. Cierra comillas. Y compuso y presentó al público esos preludios que también han tenido un éxito importante. Bueno, en concreto vamos a oír de la colección de 24 preludios de Debussy del libro 1, vamos a oír el número 8, que es titulado La chica del pelo de oro. Como sin darnos cuenta nos hemos metido en una estética completamente romántica y más que romántica, impresionista, ¿verdad? Ya con esta última obra, ¿no? Que nos hemos alejado muchísimo de ese primer estilo barroco, ¿no? En el que oíamos el clave bien temperado. Bueno, pues ahora vamos a volver un poco a nuestros orígenes, pero aunque sea con un compositor romántico, vamos a ir con Félix Mendelssohn, que también compuso una serie de preludios en conmemoración o en homenaje a ese clave bien temperado de Bach. Lo que pasa es que Mendelssohn era también un grandísimo enamorado de la música de Bach, además de que fue uno de los rescatadores de su música. Y en 1837 compuso una serie de preludios con una clara influencia de Bach que desde luego no pretende disimular en ningún caso, ¿no? Y lo vamos a escuchar. Vamos a oír de los preludios y fugas opus 35 de Mendelssohn, la fuga número 5.
En pleno siglo XX y más concretamente en el año 1950, un compositor ruso llamado Dmitri Shostakovich también se sumó a la serie de compositores que homenajeaban a la obra del clave bien temperado de Bach. Y así compuso una serie de 24 preludios que fue el opus 87 de su catálogo. Como digo, esto lo compuso en el año 1950 y fue tras una visita a Moscú que hizo Shostakovich para participar como jurado en el festival que se produjo allí en aquella ciudad con motivo del 200 aniversario de la muerte de Juan Sebastián Bach, que fue en 1750. Bueno, después de aquella celebración, de aquel festival en conmemoración de la muerte de Bach, pues en la cabeza de Shostakovich no se quitaba la idea de componer una obra como el clave bien temperado, y se puso manos a la obra y la compuso. Hay que decir que esta obra dentro del ámbito ruso es de enorme éxito y que es una obra tan venerada como pueda ser el clave bien temperado o más, ¿no? Así que, bueno, pues se puso manos a la obra, la compuso, y lo que hizo fue organizarla no como Bach lo hizo con la escala cromática, sino como Chopin lo hizo, es decir, por el círculo de quintas. Bueno, fuera como fuere, esta obra está compuesta y vamos a ver un ejemplo de ello. Vamos a oír concretamente el preludio y fuga número 11, que está en si mayor.
Y para terminar con esta selección o estos homenajes que en el siglo XIX y XX se le han hecho al clave bien temperado de Juan Sebastián Bach, pues vamos a acudir a la obra de Paul Hindemith titulada Ludus Tonalis. Es una obra compuesta en 1942 donde también se emula, como no podía ser de otra forma, la forma de componer del clave bien temperado. Lo único que pasa aquí es que Hindemith hace una superación o una evolución de la tonalidad y no distingue ya entre modo mayor y menor, sino que transita entre ambos modos sin la necesidad de recurrir a las técnicas de la modulación y transita de una forma pues libre, ¿no?, entre el modo mayor y menor. Así que Paul Hindemith compuso esta serie de preludios y fugas, pero ya fijándose en la tonalidad y, como digo, sin distinguir entre mayor y menor. Así que compuso las 12 tonalidades de esta forma y también es una obra que ha tenido muchísimo éxito y mucho predicamento. Para concluir, entonces, vamos a oír el ejemplo del tercero de los modos, que es un interludio moderato con energía y una fuga en sol alegro. Bueno, y con esto hemos acabado nuestro particular homenaje al clave bien temperado de Bach, y desde luego que la trascendencia de esta obra es conocida y ha sido conocida por todos y reconocida por todos, ¿no? A nadie le pasa desapercibido la labor pedagógica realizada por Bach, además de su brillantez, incluso de su perfección compositiva, rozando la altura celestial a la que él mismo aspiraba a llegar con su música y que sin duda, desde luego, logró alcanzar. Bien, pues nada, esperemos que os haya gustado este programa en el que hemos descubierto a Elisabetta de Gambarini y también al clave bien temperado de Bach, y que os emplazamos a que la próxima semana tengamos un nuevo rato de música clásica aquí en Eña Radio, en el programa Oír y Callar. Adiós. Eso es todo, amigos.